¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido al filo de la medianoche de este 30 de junio de 2025. Imagino que todos ustedes están al cabo de la calle de lo que ha ocurrido hoy con el que hasta hace apenas 15 días era secretario de organización del Partido Socialista número 2, porque hay una presidenta, pero que es más una figura decorativa que otra cosa, número 2 del Partido Socialista, mano derecha y mano izquierda de Pedro Sánchez, que el juez del Tribunal Supremo ha mandado a prisión, a la prisión de Soto del Real. Lo ha puesto en prisión sin fianza porque lo había pedido la Fiscalía y lo había pedido también las personas, las entidades, la acusación particular. El señor Santos Cerdán, que llegó muy encooperado esta mañana al Supremo, traje, chaqueta, corbata, en fin, a lo mejor no esperaba que lo mandaran a prisión, pues lo han mandado a prisión. Y eso tiene una característica importantísima, porque el juez además lo considera que es el jefe de una banda, de una organización mafiosa, de una organización criminal que se dedica especialmente al crimen y que a lo mejor en cascada va a afectar a Ábalos y a Koldo. Ha habido una referencia de Santos Cerdán que solo contestaba a las preguntas de su abogado, ni a la del fiscal, ni a no contestó a las preguntas de la acusación particular, ni a la del juez, solo a su abogado. Él quería que esta declaración de esta mañana del Supremo se diera en directo por streaming y el juez le dijo que no. Pero probablemente quería mandar un recado en esa retransmisión que él quería hacer en directo, porque ha dicho algo que es importantísimo, aunque los medios no parece que le estén dando ninguna importancia. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la importancia de algo que ha dicho hoy? Ha dicho que su amigo, el amigo que está en la empresa Navarra, que se dedicaba a dar pelotazos, a coger mordidas, a cobrar comisiones, ese amigo, que va a tener que ir a declarar dentro de poco, fue el que intervino por orden de Santos Cerdán en la negociación con el PNV para que el PNV le diera los votos en la moción de censura que presentó Pedro Sánchez a Rajoy. ¿Qué quiere decir esto? Una semana antes, me parece que Pedro Sánchez montó la moción de censura el 1 de junio de hace 7 años. Una semana antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, el PNV le había aprobado los presupuestos a Mariano Rajoy en el PP. Había una sintonía perfecta. Incluso Mariano Rajoy dijo que una vez aprobados los presupuestos, pues la legislatura estaba garantizada. Cambió todo en una semana y el PNV, de estar apoyando al Partido Popular y a los presupuestos generales de aquel año, pasó a todo lo contrario, a apoyar a Pedro Sánchez. ¿Qué se le dio al PNV a través de Santos Cerdán y su amigo en la negociación para que el PNV cambiara su voto? Lógicamente hay que pensar que hubo concesiones no políticas, tienen que ser concesiones económicas, dinero, mordidas, porque todo esto supuestamente, porque no lo podemos saber, pero es muy llamativo lo que ahora sabemos y lo que ocurrió en aquella fecha. Por consiguiente, si Santos Cerdán estaba siendo de intermediario para que el PNV apoyara a Pedro Sánchez, la vinculación con Pedro Sánchez ya no se limita solo a viajar en el famoso Peugeot con Koldo y Ábalos. No, va más allá. Santos Cerdán es, por eso lo dije al principio, mano derecha y mano izquierda de Pedro Sánchez. Hasta hace unos días, todo el partido, María Jesús Montero, Rodríguez Zapatero, Bolaños, todo el mundo decía que confiaban ciegamente en Santos Cerdán. Hoy, María Jesús Montero se ha atrevido incluso a decir que sí, bueno, lo que pasa es que el señor Santos Cerdán no es del partido. ¿Cómo? ¿Cómo que no es del partido? Podría haber dicho, el señor Santos Cerdán ya no es del partido, pero que no es del partido si era el máximo representante del partido después de Pedro Sánchez. Ahora nadie quiere saber nada de Santos Cerdán, porque
muy probablemente, pasar por la cárcel es muy duro, muy probablemente alguien termine diciendo la verdad de lo que pasa aquí, que el responsable de toda esta corrupción es Pedro Sánchez. Y como aquí se grababan todos, unos y otros, pues cuando salieron los primeros audios en donde Koldo hablaba de Santos Cerdán, y una semana antes de que la UCO rindiera el informe de Koldo, Pedro Sánchez invitó a Santos Cerdán, una semana antes, y a su mujer a cenar en la Moncloa. Fue una cena para tratar de calmar los ánimos. Oye, vamos a ver si por aquí todo lo que está pasando en nuestro momento tiene consecuencias gravísimas, porque todos los que están imputados pueden esperar que Pedro Sánchez se mantenga en el poder y, manteniéndose en el poder, tenga controlado a Conde Pumpido para que cuando los recursos lleguen al Constitucional los salven. Pero hasta que eso llegue al Constitucional pueden pasar 1 o 2 años. ¿Alguien va a aguantar en la cárcel 1 o 2 años? Alguien no va a pactar con la fiscalía diciendo, miren, voy a poner encima de la mesa eso y a cambio me garantizan inmunidad, me garantizan que sí, me condenan, pero que sobre la marcha me dejan salir fuera, porque en el caso de Ábalos está pringada toda la familia por culpa de Ábalos, ha puesto cosas a nombre de su hijo, de su mujer, en fin, un lío tremendo. Ahora mismo está Pedro Sánchez en el umbral de la imputación como número 1 de la mafia que está instalada en la Moncloa y en el Partido Socialista. El juez, además, en el auto por el que manda a prisión a Santos Cerdán, dice que hay una altísima probabilidad de que personas jurídicas se hayan lucrado con las gestiones de Santos Cerdán en las concesiones, en las subvenciones, en las mordidas. Personas jurídicas pueden ser sociedades, pero una persona jurídica también es el Partido Socialista. Tiene un NIF, un SIF. ¿Y si hay financiación del Partido Socialista? Financiación ilegal. ¿Qué van a hacer los socios? Está claro que a los separatistas no les interesa que salga Pedro Sánchez de la Moncloa. De ninguna manera. Están exprimiendo esa teta como... Pero claro, las elecciones son cuando son. Y si siguen apoyando un gobierno corrupto, los electores de cada uno de esos partidos, de Podemos, de Sumar, de Bildu, de Junts, de Esquerra, van a tolerar que se esté apoyando a un golfo que está en la Moncloa. Lo van a hacer. Y todavía más importante, ¿qué dice el partido? El Partido Socialista tiene un comité federal este fin de semana. Allí hay socialistas que están en diferentes regiones del país. Ya no hablo de Paje en Castilla-La Mancha, hablo de decenas de alcaldes y concejales que, viendo la corrupción del Partido Socialista, se la están jugando ellos porque pueden ser castigados por el voto al estar amparando ese grupo socialista, que son alcaldes, concejales, diputados, diputaciones y diputados también, se están jugando el voto a ellos mismos por salvar a Pedro Sánchez. Van a mantenerse pasivos todo ese gran número de socialistas que están viendo cómo se les derrumba ese castillo de naipes. En los próximos días lo sabremos. Y una segunda cosa. El señor Gallardo, que es responsable, el máximo dirigente del Partido Socialista en Extremadura, aquel que se aforó corriendo porque la juez Vietman, lo imputó por todo lo relacionado con el hermano Pedro Sánchez, toda aquella chafalmejada que hicieron para darle un puesto de trabajo sin ir a trabajar y cobrar del hermano de Pedro Sánchez. El hombre hizo que dimitieran 4 que estaban antes que él en la lista al Parlamento extremeño, hizo que dimitiera el parlamentario extremeño para él poder aforarse a ser diputado extremeño. Montaron un pollo tremendo, un notario, fueron todos allí para firmar que renunciaban. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dicho que eso es fraude de ley. Y como es fraude de ley, no considera el aforamiento del señor Gallardo
y por lo tanto no se va a librar de la juez Vietman, que en su juzgado está tratando toda la corrupción de este Gallardo y del hermano Pedro Sánchez. Este ha salido hoy diciendo, no, pero yo no me aforé por esa razón. Es un mentiroso, un mentecato, uno de los muchos que hay en ese Partido Socialista. España está viviendo un momento tremendo, porque no es solo que hay una corrupción que ya está tocando a Pedro Sánchez, es que además la situación interna es mala y la situación externa de política exterior española es peor. Porque claro, este fin de semana ha estado esa reunión que no sirve para nada de la ONU en Sevilla, y cuando ha dado rueda de prensa, como la que dio esta mañana Pedro Sánchez, tenía al lado al secretario general de la ONU. Y los periodistas le preguntaron, oiga, el juez acaba de mandar a la cárcel a Santos Cerdán, ¿usted qué dice? No, nosotros, el partido, hemos tomado medidas, cuando el principal golfo corrupto es él. El verano puede, digamos que, ralentizar todo este tema, o no. Pero lo cierto es que la situación para Pedro Sánchez, como les he dicho en muchas ocasiones, Pedro Sánchez iba a terminar muy mal, va a terminar muy mal. El verano puede que enfríe un poco la cosa, o no. Ya veremos qué ocurre. Mientras tanto, ustedes pagan impuestos. Hoy es el último día que teníamos para hacer la declaración de Hacienda, para que una pila de mangantes se lo lleven crudo a su casa o a la República Dominicana, o se pagan sus putas o su cocaína. Qué vergüenza de país está dejando este demente, ese enfermo mental que está en la Moncloa. Hasta mañana, amigos, que espero estar de nuevo con todos ustedes, más o menos, a la misma hora.